Bueno, saludo acá por formalidad, que arranca la grabación. Vamos a ver en este encuentro, continuamos viendo PHP y MySQL. Vamos a ver a ver un momentito. Ahí va. Seguimos entonces con PHP y MySQL. Habíamos visto la semana pasada, habíamos empezado a ver cómo guardar registros y consultar en una base de datos a través de sentencias de MySQL, utilizando estas instrucciones que hemos visto, cómo generarlas. Primero, o sea, estamos acá en el ambiente de PHP donde tenemos o sea, PHP es la interfaz para gestionar nuestro motor de base de datos. Es una de las diferentes interfaces que podemos utilizar para gestionar nuestra base de datos, o sea, nuestro motor de base de datos. Acuérdense que nuestro motor de base de datos puede tener varias bases de datos, como en esto acá como se ve un poquito. Hay algunas que son del sistema de MySQL, que se ven así que son del sistema, y hay otras nuestras propias bases de datos, como en este caso habíamos hecho alumnos, yo tengo otras más por ahí. Las bases de datos tienen sus tablas, que pueden ser más de una, o sea, cada tabla intenta guardar una entidad o una relación de entidades, ¿no? O sea, relacionar un registro con otro como para complementar la información. Habíamos visto esto como por ahí la información de estudiantes. Si hiciéramos una tabla, una base de datos alumnos, el estudiante podía tener en sus datos una información complementaria o relacionada con otra tabla, como por ejemplo el país. Podría ser el dato del estudiante guarda una relación al país que pertenece, digamos, al índice del país. La información de qué país es está en otra tabla, ¿sí? Y la consulta se termina estableciendo por la relación entre ambas. No habíamos llegado a ver la relación, justamente podríamos ahora hacer un pequeño ejemplo de eso como para continuarlo, y ver cómo funciona eso. Algunas consultas que surgieron, estuvo muy bien. Yo había preguntado a ver si encuentran el estudiante más joven, no me acuerdo quién lo mandó, pero sí estaba bien, por Discord. Era una consulta, dejo así, ahora no la repasamos, pero lo dejo así como inquietud. También si alguno no lo llegó a hacer, la puede resolver después. Eh, ¿Cómo encontrar el estudiante más joven? Tenía que ver con buscar en la tabla estudiantes, ordenado por fecha de nacimiento de mayor a menor, el primer registro, ¿sí? Todo eso se puede armar en una consulta que, bueno, ahí justamente mientras yo fui haciendo la búsqueda acá con PHP me va dejando ver la consulta, la instrucción que genera eso, ¿no? Select asterisco, que es todos los campos, al asterisco de la tabla estudiantes, ordenados por el campo estudiantes fecha de nacimiento. No hace falta redundar en esto. Yo puedo preguntar order by fecha de nacimiento, sería suficiente para encontrar ordenar por ese campo de manera descendente. Si quiero traer El, el más joven, sí. el asterisco sería un comodín, ¿no? Algo así El que... asterisco sí, es como un comodín que se refiere a, digamos, porque ¿cómo es la sintaxis de select? La instrucción select es para obtener resultados, ¿no? La, qué voy a poner a continuación del select? Es, primero, ¿qué campos quiero traer
de qué tabla, ¿sí? Eso es la sintaxis básica en este caso. ¿Qué campos de cuál tabla? Entonces, el asterisco significa, sirve para representar todos los campos de la tabla. Si quiero traer solamente la fecha de nacimiento del estudiante más joven, vamos a ver acá en SQL, la voy a escribir yo. Si solamente quiero obtener el nombre, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el campo, el nombre del estudiante, de la tabla estudiantes, ordenado por fecha de nacimiento descendente, esto quedaría algo así. Ahí, y si queremos traer uno solo, podemos poner limit 1, que me traiga un registro, hasta un registro, digamos, ¿no? Mm, Tengo acá algo que me tapa. Bien, voy a poner acá continuar, mantener la caja de la consulta para que me siga a la vista esto. Voy a ver si lo puedo achicar. Bien, voy a poner continuar. Y ahí ejecuté esta instrucción. Esa instrucción me devuelve como resultados este registro. Me devuelve el campo nombre, solamente el campo nombre, del registro que era mucho más largo, ¿no? Digamos, mucho más amplio. Restringir la búsqueda a algunos campos, o sea, la consulta a algunos campos tiene que ver con hacer los datos un poquito más eficientes, por un lado, o sea, el dato que recibo, hacerlo un poquito más eficiente. Porque a veces incluso yo puedo conectar muchas tablas entre sí, los países, si el estudiante tiene un domicilio, es muy probable que el domicilio pertenezca a una localidad, y no tengo acá la localidad de Manuel Begonet, sino que tengo el ID de la localidad que está en otra tabla. Y todas esas relaciones a veces son muchas tablas y no necesito traer todos los registros de todos los campos de todas las tablas, sino que necesito, no sé, el ID y el nombre, por ejemplo. Las comillas, ese acento de apertura puede ir o no, es como para ser mucho más explícito que es un campo y no una variable de entorno o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero puede ir o no. Fíjense que yo puedo traer select, ID, coma, nombre, vamos a poner coma, apellido, son todos nombres de campos. Y vamos a traer la fecha de nacimiento, FECNAC. Esos 4 campos del estudiante más joven, ¿no? Me trae 9 máximo días, truc, y su fecha de nacimiento. ¿Bien? También sirve para establecer de qué forma, voy a ir haciendo guardando algunas de estas consultas, después las podemos poner ahí a disposición. También podría utilizarlo para renombrar algún campo. Por ejemplo, puedo decir FECNAC as fecha nacimiento. Estoy creando un alias de este campo en el select. Entonces el campo que se llama FECNAC en la base de datos, en la tabla, lo obtengo con un alias. Y así cada uno, ¿no? ¿Qué más se puede especificar en la consulta en ese campo select? Por ejemplo, se utiliza, si yo uso un agrupador o algún tipo sí, agrupador, digamos, o desagregador de tablas, etcétera. Digamos, algunas consultas que tengan que ver con agrupar criterios, etcétera. Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Eh, Vamos a poner así, count, asterisco, as total, from estudiante, y vamos a hacer, en vez de ordenado, vamos a poner group by, país, rey.
Este era, el campo era país rel. Y ID país rel. ID país rel. Entonces, estoy armando una consulta que el campo que quiero obtener es la cuenta, pero ¿la cuenta de qué? La cuenta que va a estar establecida en el group by de la consulta. Entonces yo así puedo obtener un listado que me dé los totales por país de la tabla estudiante. Este límite lo saco y vamos a poner acá. Ahí me dio dos registros, me dio 7 y 2, que son los totales. Lo que nos faltaría saber es también, además del total, el país. Y en este caso el campo que tenemos en el país es ID país rel. Entonces traigo la cuenta total y el país de la tabla estudiantes agrupado por país. O sea, todos los que tengan la relación con uno, el país uno, van a estar, me los va a agrupar, me va a devolver uno solo de todos esos registros, y lo que me va a devolver en el primer campo es la cuenta de cuántos se agruparon en ese solo. Sería interesante también, ya que estamos, order by, total, que es este alias que hicimos de la cuenta total. ¿Sí? A ver si lo escribí bien, voy a poner acá. Sí. Fíjense que así quedaría una cuenta, digamos, voy a ponerlo, esto sería total de registros por, eh, por grupo. En este caso, específicamente, vamos a poner ordenados de mayor a menor. En este caso es obtener la cuenta total, o sea, ese agrupamiento que se va a hacer en la otra parte de la consulta, me los va a devolver como total, como se va a llamar total ese campo. Y me va a devolver el ID país rel de la tabla estudiantes agrupado por justamente ID país rel. Y utilizo este alias para ordenarlo total. Habría que poner, vamos a poner descendente, para que el primero que me dé sea el más grande, el mayor, o la que mayor cantidad tiene, ¿no? Entonces, esta consulta, por ejemplo, la voy a escribir acá, me debería devolver primero el que tiene mayor total y después el que tiene así hacia abajo, ¿no? Hasta acá me está devolviendo el ID del país. Y acá surgen cosas interesantes, primero para aclarar y para especificar. Si, por ejemplo, en nuestro sistema quisiéramos saber o llevar esa estadística de cuántos estudiantes hay por país, no sé, para hacer una campaña, no sé, o distribuir o festejar o celebrar algo, o repartir banderas de nacionalidad, etcétera, lo que fuera. Si yo quiero saber cuántos estudiantes hay por cada país, lo que puedo hacer es hacer esta consulta y tener ahí cuántos hay por cada país. Surgen dos cosas. Primero, ¿cómo saber qué país es el 1 y qué país es el 2? Antes de avanzar con esto, voy a explicar bien lo que está haciendo este Group By. O sea, yo estoy agrupando los registros de la tabla estudiante. Vamos a verlos acá. ¿Qué hace el Group By? Este campo, como yo hice Group By País Rel, ¿qué hace? Trata de agrupar todos los que sean iguales, como este. Acá hay varios que tienen uno. Bueno, todos esos los agrupa en uno solo. Sería como un solo registro en lugar de todos y cada uno de esos, ¿no? Y después agrupa en otro, ¿sí? Hay una característica del group by que es devolverme la cantidad que terminaron agrupándose. Ese es el count, asterisco, que teníamos por ahí. A ver si está acá, la vista. David, ¿y Bueno, ahí cuando haces el count?
que Sí, viste, pones el as total. Ahí estás como creando otro campo más de la claro, consulta, una variable, sí. digamos. Está, claro, está bien pensarlo así. Se está creando un campo más, pero es un campo dinámico, digamos, es un campo Ah, ok. temporal. Se crea un alias de un dato de la consulta. Del resultado de la consulta se van creando como otros alias, en este caso, que se pueden entender como un campo. En este caso sería, ese campo tendría la suma total de todos esos. También se pueden hacer otras operaciones, que por ejemplo, si un estudiante tiene 3 calificaciones, yo puedo hacer que el El total promedio. sea la suma de esos 3 campos, por ejemplo, ¿no? Ok, Eh, gracias. ¿Iban a preguntar algo o estaban ahí? No, sigo. Bien, a lo que nos lleva a esto es, en principio, dos cosas. Una, que ahora la vamos a ver enseguida, cómo saber o cómo obtener las consultas para decir, bueno, yo tengo 7 del país uno y 2 del país 2. Ahora, ¿cómo sé cuál es el país uno y cuál es el país 2? Si yo quiero mostrar ese dato, ahora lo vamos a ver. Y lo otro, primero, es entender que hay datos, hay informaciones de mi sistema que no van a estar almacenadas como registros, como campos. Yo no tengo, por ejemplo, una tabla o un campo, o sí, justamente una tabla que tenga el total de estudiantes, o no tengo una tabla que tenga cuántos estudiantes hay por cada país, ¿sí? Sino que muchos datos van a salir o se van a obtener en el momento de la consulta. Es una potencia que tienen, digamos, las bases de datos. Eh, Resolver, digamos, de manera dinámica operaciones tan complejas como, por ejemplo, calcular la edad de un estudiante. Yo no voy a guardar las edades de los estudiantes, sino que puedo fácilmente calcular la edad o sea, obtener el listado de alumnos y al costado su edad, haciendo un cálculo de diferencia entre fechas, entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces, el dato edad no se almacena, sino que se calcula. Lo mismo que al calcular cuántos cumplen en noviembre, cuántos cumplen en diciembre, etcétera. No se almacenan todos esos datos. Esa es una destreza que está bueno ir adquiriendo, decir, bueno, este dato, esta información la voy a obtener en la consulta. Pero bueno, también por otro lado, sí saber qué información necesito guardar para poder obtener los datos que voy a necesitar consultar después. Siempre los modelos de base de datos surgen de saber qué voy a tener que preguntar, ¿sí? Si yo no sé del todo qué voy a tener que consultarle a la base de datos, es probable que empiece a- a guardar información, a ingresar registros y después me dé cuenta que me faltaba ingresar, no sé, por ejemplo, la fecha en que ingresé el registro. Y después no sé en qué fecha se guardó tal información, ¿sí? O si me olvidé de almacenar algún dato más, como si fue referido por alguien y ya tengo ingresados los registros y después no quiero buscar una relación entre referidos y no lo guardé, listo, tarde, digamos, ¿no? Entonces siempre pensar ese tipo de consultas que yo le voy a necesitar hacer a la base, a ver si es que estoy previendo guardar esa información. Bien, y vamos entonces acá a ver Pregunta. cómo. Sí, yo aprovecho y tomo mate Eh, cuando. Dale, perfecto. En ese caso, por ejemplo, o para ordenar por fecha de nacimiento, o sea, ya sabe que al uno poner que es un dato de tipo fecha, tiene que considerar también los meses o sea, el mes y el día. Por ejemplo, dos personas que nacieron el mismo año, ¿cómo sabe cómo sabe diferenciar Claro, por el mes o por el día, si es necesario? claro, sí, está muy bien la pregunta. Y también algo me estoy olvidando de aclarar, esa es otra cosa. El orden de los registros
en la base, es un orden, digamos, no es, digamos, tienen casi un orden arbitrario. Es el orden en el que se fueron ingresando los registros. Por lo general, el orden del ID se corresponde, o sea, porque como siempre es autonumérico, va aumentando, ¿no? 1, de 10. Si yo tengo un ID 15, seguramente está después del 10. Pero cuando yo consulto la base de datos, me los va a dar en el orden en el que está guardado. Y en ese sentido, el orden en el que están almacenados, así como quedaron acá, casi que no nos preocupa para nada. Si yo los quiero por orden de fecha de nacimiento, por ejemplo, ahora vamos y resolvemos esa pregunta. Pero si lo quiero por orden de apellido, tengo que hacer que mi consulta establezca que el orden sea el apellido. Sería algo así como SQL order by, no, vamos a hacer directamente select acá, asterisco from estudiante, order by, y pongamos fecha de nacimiento, no, era apellido, en este caso sería ascendente. Si no aclaro, es ascendente por defecto. Y es posible que yo tenga dos personas con el mismo apellido, entonces el segundo criterio de ordenamiento le voy a poner el nombre, ascendente. Si me lo marca ahí, quiere decir que el order by va después del where. Sí, where 1, sí. Repaso esto, where 1 es que no puse condición, o sea, es como decir donde verdadero, o sea, como condición verdadero. Entonces me trae todos los registros que encuentre. Y dejo el order by acá después del where para ordenar, en este caso por apellido y por nombre. Como apellido y nombre son cadenas de texto, son de tipo string o varchar le habíamos puesto, los va a ordenar alfabéticamente. Ojo, acá está ordenado por apellido y después por nombre. No hay dos apellidos iguales, pero si hubiera dos apellidos iguales, el siguiente criterio de ordenamiento sería ese. ¿Qué pasa en las fechas? Los modelos de base de datos utilizan formato de fecha, año, mes, día. Es como el dato más fácil de obtener y almacenar y procesar una fecha. Principalmente porque se ordenan fácilmente de manera alfabética. Al tener 4 dígitos para el año, ya los años se ordenan primero por orden alfabético. Vamos a ordenar por fecha de nacimiento. Fíjense que por orden alfabético, me quedo de abajo para arriba, vamos a ver primero, ¿verdad? Ahí de más abajo hacia arriba. El orden alfabético establece los años a continuación. Acá hay 2 del 2003, del 93, el siguiente es el mes, y acá sí es importante que el mes lleva 2 dígitos, incluyendo el 0, porque si no el 7 estaría después del 1, pero es 07, entonces ahí se conserva el orden alfabético y después lo mismo en el día. De todos modos, el motor de base de datos conoce ese dato como fecha y sabe procesarlo y organizarlo como fecha. Casi va a ser, como te digo, el orden alfabético, pero ya teniendo ese dato como fecha, lo considera como fecha. Yo puedo obtener, es muy probable que nosotros las fechas las procesemos así, se almacenen así, año, mes, día, las obtengamos como año, mes, día, y después las procesemos para mostrarle, no sé, yo cuando muestro una planilla no muestro año, mes, día como fecha de nacimiento, sino día, mes, año. Después hay operaciones de PHP que me permiten cambiar el formato de la fecha. Bien. Y bueno, también los datos que tienen año, mes, día, hora, minutos y segundos, cuando tienen el time guardado, también se guardan. Y siempre se va a poder, digamos, como ordenar esas fechas en orden alfabético prácticamente. Bien.
Vamos a ver esto. Entonces, teníamos acá una consulta que queremos saber, vamos a traer junto al nombre, así como traemos el país de relación, vamos a traer el país. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora yo? Consultar la tabla estudiantes unida a la tabla países. Y esto es así. Vamos a escribir la consulta. Vamos a traer todos los campos de la tabla estudiantes, pero le agregamos acá inner join, la tabla, podemos escribirla directamente así, países. La instrucción, digamos, o el parámetro de la consulta para unir dos tablas es esta, inner join. Estrictamente join, pero ahora vamos a ver porque tenemos right join, left join y join solo. Pero la que más vamos a utilizar es esta, inner join. O sea, ¿qué va a hacer este inner join? Va a juntar la tabla países y la tabla estudiantes. Bueno, esas dos tablas, ¿dónde se relacionan entre sí? Y utilizamos el on. Y acá donde ponemos el nombre de un campo de una tabla, ¿cuál sería el campo de la otra tabla? Por ejemplo, la tabla estudiantes punto ID país rel igual países punto ID país. Voy a abrir estas tablas para tenerlas a la vista. Teníamos acá. No pensé que se iba a ver más claro acá. Tenemos la tabla estudiantes, tiene todos estos campos y tiene un campo que guarda un índice que se corresponde con otra tabla. En la tabla países se corresponde con el campo ID país. Bueno, eso es lo que estamos diciendo acá. Tráeme la tabla estudiantes unida a la tabla países, donde el campo estudiantes.id país rel sea igual a países.id país. O sea, de esta tabla, el ID país rel tiene un número. Si tiene el 1, va a buscar de la tabla países el país que tenga 1. Y lo va a terminar de completar a ese registro. Ahí van a ver que si acá hay un 1, me va a traer el país 1, que es Argentina, ¿no? Países donde tenga 1 va a traer de vuelta, va a traer 1, Argentina, ARG. Vamos a ejecutar esta consulta. Le voy a sacar el order by. Entonces, esta es la forma de unir dos tablas, donde establecemos qué campo establece la relación entre una tabla y otra. Fíjense que acá me trajo todos los campos de la tabla estudiante, estos primeros campos, porque pusimos asterisco, ¿no? Todos estos campos son los campos de la tabla estudiante y ahí empiezan después, cada registro me lo completa con la tabla país. 1, Argentina. Fíjense, acá yo tenía 1, me trajo también de nuevo, me juntó a este registro, me lo complementó con otra vez el registro de la tabla argentina. Este que tenía 2, 2. Bien. ¿Qué es el inner join? O sea, al poner inner join estamos buscando obtener registros que tengan la relación, como pusimos acá, entre este campo y este campo, entre registros que existan en las dos tablas. Si yo, por algún motivo, borro el país Argentina de la tabla países, o sea, si yo llego a sacar este registro o le cambio el ID por lo que fuera, y acá me queda 101, por ejemplo, ¿no? Si cambio el número. Y tengo estudiantes que acá tienen 1, 1, 1, pero no existe el registro 101, no existe el 1, porque ya lo borré o lo que fuera. Esos registros de estudiantes no me los va a traer. No me va a traer registros que no estén que no se puedan establecer la unión. La otra diferencia sería left join o right join, o sea, izquierda o derecha. Izquierda me traería los registros que estén acá, aunque no estén en la tabla países, y el right join me traería
todos los países, aunque no estén en la tabla estudiantes. ¿Sí? De esta manera yo traigo complementado todo lo que yo pueda traer de la tabla estudiantes, complementado con la tabla países. Si mi tabla países es mucho más grande, tengo todos los países, pero no tengo estudiantes de esos países, no me va a traer registros que no tengan estudiantes. ¿Sí? Por eso se usa más que todo inner join. Lo voy a copiar acá. Entonces, esto es básicamente cómo relacionar tablas en una consulta. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No nos vamos a ir mucho más de esto, de esta cuestión. Pero una vez relacionadas las tablas, por ejemplo, todos los criterios que veníamos viendo de buscar por fecha de nacimiento, agrupar por países, para saber la cantidad por países, etc. Ahora también las puedo utilizar con las dos tablas relacionadas. Vamos a hacer, teníamos contar con cuántos países. Hago esta y ahí ya hacemos una pausita si se corta el zoom. Pero fíjense, vamos a hacerlo por acá. Habíamos querido contar cuántos países tengo de la tabla estudiantes, pero le vamos a la consulta de la tabla estudiantes unida a la tabla países, donde esa relación que habíamos establecido, y los ordenamos por ID país rel desde arriba para abajo. ¿Sí? Creo que puedo poner así asterisco, a ver. A ver, order no me acuerdo si puedo poner así un asterisco en un inner join. No. Total, y vamos a poner el nombre del país era países. Bien, a ver ahí. ¿Por qué no le gusta? Me parece que es el where después. Seguimos por acá. Estaba armando acá el count. No puedo acá, claro, ahora no puedo contar por asterisco cuando estoy haciendo una consulta que relaciona dos tablas. Vamos a poner count, estamos justamente contando esto, el group by. ¿Sí? Antes podíamos contar por cualquier campo, pero ahora como relacionamos dos tablas entre sí, lo que hacemos es tomar el nombre del campo específicamente que queremos contar, que puede ser el ID país rel o el ID país, es lo mismo porque, digamos, cualquiera de estos dos campos nos va a servir para contar el total. As total, a ver si ahora le puedo poner un asterisco acá, voy a probar. A ver si me chico mucho. No, sin asterisco. No, tengo que enumerar todos los campos que yo quisiera obtener, que son los campos de mis tablas que quisiera contar. Quiero el país de la tabla países, quiero el nombre del país y la abreviatura. Vamos a poner nombre, país y abreviatura. Entonces ahí voy a traer el total de esto que voy a agrupar como total, se llama. El campo nombre país y el campo abreviatura. De la tabla unida entre estudiantes, donde el campo ID país rel sea el campo ID país de la otra tabla.
agrupado por esto que justamente quiero contar, ordenado desde de ese alias que hice para ese campo de manera descendente. Vamos con el resultado de la consulta y ahí me trajo 2 registros, 7, o sea la cantidad total, Argentina y su abreviatura, y Chile, Chi. ¿Sí? Me voy a llevar esto, entonces lo ponemos acá, sería esa cuenta, o, digamos, cómo obtener totales o ordenar la consulta descendente, etcétera, de la manera que nos convenga a nosotros, con tablas relacionadas. Se pueden empezar a relacionar más tablas entre sí. No va a ser nuestro caso, es más, nosotros es muy probable que trabajemos con una tabla y no tablas relacionadas entre sí. Pero yo puedo ir sumando relaciones, o sea, la tabla de estudiantes, como les decía, lo puedo relacionar con, con la tabla países, con la tabla localidad, con la tabla tipo de DNI, porque por ahí guardo el tipo de DNI y el número, o sea, tipo de documento y número, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que yo pueda ir como discriminando a la larga se vuelve muy, muy útil, ¿sí? Y no tener que guardar en todos los registros, guardar Argentina, 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 Chile, 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 y después tener que empezar a editar eso y cambiar esa cadena de texto por otro, cuando puedo cambiar por una ID. Bueno, pregunta hasta acá. Dejo esto como tipos de consulta, vayan pensando ahí si quieren preguntar algo. Y el resto de la sintaxis que vayamos elaborando acá desde los queries, digamos, ¿no? Las consultas que vayamos a hacer a la base de datos, los vamos a hacer ahora desde PHP. O sea, vamos a empezar a conectar nuestro código fuente de PHP con la base de datos. Ya tenemos acá nuestra base de datos, acuérdense que esto está en un motor de base de datos, y teníamos nosotros creados nuestro entorno en Visual Studio Code. Voy acá a Visual Studio, esperen que cierro esto. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir, podría empezar en realidad con un archivito. ¿Habíamos hecho una tabla alumnos? No. Una interfaz de formulario de alumnos, no, habíamos hecho pruebas, pero solamente para enviar variables. Voy a hacer esto, voy a abrir un archivito nuevo, ya que sea así específico de esto. ¿Qué voy a hacer? Ya que estamos arrancando acá con esto. Voy a crear una pequeña interfaz de HTML, o sea, una interfaz web que tenga un formulario que me permita ingresar los campos de un estudiante. Ahora vemos si en todo caso cambiamos la entidad. Me gustaría cambiar la entidad a algo más parecido que vayamos a hacer en nuestra consulta. Así, aparte, nos vamos familiarizando con eso. Uy, tengo todo abierto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Una pequeña interfaz web con un formulario que me permite ingresar unos campos, y al navegar con el formulario, o sea, al ejecutar la acción del formulario, voy a hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho en PHP, de navegar hacia otro archivo de PHP, que en la petición le esté enviando datos ingresados en ese formulario. Bueno, ese archivo de PHP que recibe los registros, vamos a hacer que los inserte en la base de datos. Y lo que vamos a hacer también es hacer una vista que consulte los registros de la base de datos. Vamos a usar esta misma tabla, así seguimos con este modelo de datos y vemos esto de ingresar registros. A ver, no, amago con eso, pero no. Vamos a ir a hacer una entidad bien simple
de, por ejemplo, guardar una coordenada, guardar 2 valores numéricos como registro de una tabla de nuestro... Vamos a guardar coordenadas y un color, por ejemplo, como estrategias de almacenar información o puntos dentro de lo que podría ser un tapiz después más adelante, ¿no? Y lo hago así básico para que en todo caso ustedes después puedan complementar con otro tipo de datos que quieran guardar en esa coordenada. Pero vamos a hacer primero el formulario y todo esto lo vamos a hacer en un proyecto. Vamos a arrancar con un proyecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero crear un archivo de PHP. Le vamos a poner formulario ingresa. Y lo voy a guardar en mi, como venimos trabajando similar a PHP, acá en nuestra carpeta, veníamos haciendo estas carpetas, voy a hacer una nueva y vamos a poner PHP MySQL ABM, de alta, baja y modificación, ¿no? Tengo formulario ingresa como una posible vista. No voy a trabajar acá con la plantilla que veníamos trabajando. Vamos a hacer primero una abstracción de los PHPs que hacen cada cosa, digamos, ¿no? Tengo acá mi web, o el HTML que va a tener el formulario a la vista. Tengo acá una herramienta que me agiliza la escritura. Esperen que quiero ver si esto... IA 2023. Bien, PHP, vamos a abrir este formulario. Los formularios tienen un name, vamos con los más básicos. Método, que seguramente utilicemos post. El action, que es a donde va a navegar el formulario cuando se envíe. Vamos a poner formulario recibe. Formulario recibe. .php. Y nada más. Bien. ¿Qué necesitamos en nuestro formulario? Vamos a poner, fíjense, yo tengo una herramienta funcionando que me va a agilizar bastante esto, que lo puedo poner como comentario. Ingresa coordenadas y color. Y me va a ayudar en esto, en generarme los inputs para... No, ingresa, vamos a poner X y color. Label por X, label, el input X. Label for Y, el input type y el color. Bien, vamos a ingresar esos 3 campos y un botón submit. A ver ahí cómo nos va quedando esto. Esto podría ser type color, ya que tenemos en HTML5, podemos hacer un type color. Fíjense que el input me lo propone como interfaz para armar un color y el enviar. Vamos a poner un BR acá para que el botón quede un poquito más abajo. Y hago, como les digo, una abstracción mínima así de esto, y el color lo vamos a poner abajo. Porque esto podría estar dentro contenido, digamos, o esta vista podría estar dentro de nuestra plantilla que ya veníamos trabajando. Quiero cerrar acá. Ahí va. Bien. ¿Qué era importante en los formularios? El name, y que por lo general se condice el name con el ID, pero el name es el valor de la variable que va a ser enviado. O sea, el nombre de la variable que va a llevar el dato
que se ingrese en el input. Lo mismo, name X, name Y, name color. Cuando yo envíe este formulario, que ahora va a navegar a una ubicación que no existe, pero está navegando a formulario recibe, enviando con el método post, está enviando esos valores que yo acabo de ingresar. Vamos al recibe entonces, ya que acá tenemos ya resuelto, podría poner restricciones de que esto sea solo numérico, y esto, que sean obligatorios los campos. Podríamos hacer eso, por lo menos que sean required. El input, required. Estos son parámetros son parámetros de la etiqueta input, que vamos a hacer que sean obligatorios los tres. Si yo quiero enviar, no me deja, y ya me dice que son obligatorios. Fíjense que con HTML5 también pueden poner más explicaciones de qué tipo de datos requiere, qué fórmula, qué expresión regular se corresponde. Y vamos a guardar coordenadas acá, valores numéricos, vamos a pensarlo, las coordenadas, y esto también como consejo. ¿Cómo puedo almacenar coordenadas de un espacio que yo en realidad no conozco, ¿no? O sea, no conozco mi mapa, donde quiero plantar mis coordenadas, y quiero poner algo en el centro. Tengo diferentes maneras de pensar esto. Es decir, bueno, el centro va a ser el 0,0 y crece en valores negativos hacia la izquierda y valores positivos hacia la derecha. Eso podría ser una estrategia, o sea, pensar mi ubicación dentro de un futuro mapa, el 0,0 en el centro. O también pensar el 0,0 en la esquina superior izquierda, ¿no? Sin saber yo cuál es mi mapa, mi futuro mapa, puedo también pensar las coordenadas de manera normalizada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo puedo normalizar mis ubicaciones? Y lo mejor es, para estrategia de coordenadas, pensar entre 0 y 1, eso es una opción, o entre 0 y 100 como porcentajes dentro del espacio, ¿sí? Por ejemplo, entre 0 y 1 sería 0,5, 0,5 para coordenadas que serían el medio de la ventana. Pero por ahí de alguna manera el porcentaje nos permite ingresar coordenadas 50,50 y sin tener que poner decimales tenemos un rango, digamos, de coordenadas bastante fácil de expresar. Yo quiero pegado a la izquierda, arriba es 0,0. Pegado a la derecha, arriba es 100,0, o sea, 100% en X, 0, ¿sí? Esto es una manera, una estrategia de normalizar las coordenadas. Vamos a pensarlo así en porcentajes. Vamos con el medio, 50,50, un verde, estaría armando ese color, pongo enviar, ¿bien? Vamos a ver cómo recibe este formulario los datos. Vamos con un archivito nuevo, este lo vamos a llamar formulario recibe, PHP, y podemos poner acá este PHP recibe desde formulario ingresa y los guarda en la base de datos. Esta herramienta que estoy usando, que me está autocompletando, es GitHub Copilot. Tiene una versión de prueba, o sea, tiene una etapa de prueba que es útil, está bueno si quieren hacer la experiencia, y después tiene una versión paga que si ustedes se dedican al desarrollo, a mí me resulta muy útil, me ahorra muchas horas de desarrollo, así que yo creo que lo paga. Pero está bueno, es inteligencia artificial aplicada a este entorno, ¿no? de Visual Studio Code. Bien, voy a poner acá, muestra los datos recibidos. Aparte se lleva muy bien con esta cosa de yo ir documentando lo que quiero hacer. Y me simplifica cuando en lugar de yo ponerme a escribir X, Y, etc. Podemos hacer así o podemos hacer un print R. Print R
post. ¿Bien? Es una Fíjense, extensión, ahora ¿no? Disponible. es una extensión, sí. Lo buscan acá, extensión, buscan GitHub. Lástima que es pago, si no lo vendería mucho más. Yo lo usé mucho tiempo en la etapa antes de beta, digamos, antes de iniciar y estaba bueno, ahí era gratis durante más de un año o un año más o menos. Lo reaproveché. Ahora cada tanto cuando se me juntan proyectos, lo pago y lo uso. Buscan la extensión GitHub Copilot. Es esta, ¿no? Hay dos. Y hay algunas más nuevas que proponen otras herramientas. Y no sé si también habrá alguna de OpenAI, de GPT. No sé, habría que buscar. Es similar a alternar con el chat GPT y pedirle al chat GPT una función que haga esto o cómo sería el PHP. Acá está integrado, es súper potente. No lo quiero vender, como le digo, porque de alguna manera es privativo, ¿no? Por el costo, pero empieza a integrarse, a entender los criterios de programación del resto de mi proyecto y toma los nombres de variables que yo ya uso, si uso mayúscula o minúscula para las variables, usa ese criterio, etcétera, ¿no? Es muy, muy potente. Bien, si hago esto, el printr, acuérdense, es una manera simple de debuguear. Vuelvo a enviar el formulario y me está mostrando esto. Sugerencia, hacer ese printr entre etiquetas pre, para que tenga la forma de código fuente, entonces se organiza mejor esta representación, porque acuérdense que el código fuente, le voy a mostrar acá, en el código fuente sí se imprimió así, pero en la vista interpretada del navegador, como no hay etiquetado acá, lo pone de corrido, ¿sí? Pero de corrido dentro de las etiquetas P, sí lo muestra como código, de las etiquetas pre, perdón, ¿no? O sea, fíjense, puse el printr dentro de etiquetas pre y hace que los saltos de carácter de línea se muestren. Y con el formato de monospace, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Ingresar estos datos sin hacer muchas comprobaciones de si vino el dato, si el dato está entre 0 y 100, si el color es un color válido, etcétera. Todo, no sé, acá podríamos haberle mandado un sync, una B, a la izquierda, no sé, digamos, si yo navego para atrás, X, arriba, un poquito a la, no, arriba sería un poquito a la derecha y en el medio. Yo podría enviar esto, bueno, salvo que tengamos un supermotor de inteligencia artificial que, bueno, tampoco tan súper, digamos, ¿no? Pero que interprete esto y lo cambie en valor numérico, estaría bien, pero bueno, acá vamos a tomar lo que venga y lo vamos a guardar. En todo caso, esto se va a guardar como 0, porque va a tratar de guardar eso en un número, en un campo numérico y se quedará como 0. No vamos a hacer esas comprobaciones ahora, en todo caso, una segunda etapa. Bien, volvamos y guardemos un dato coherente. Decíamos en el medio y en todo caso vamos a subirlo un poquito. O sea, de 0 hacia abajo, 25 sería de un cuarto en la parte superior. Bien, ahí viajaron estos datos. Bien, vamos a tomar esos datos del arreglo post. El arreglo post es el que está trayendo cada uno de los datos del formulario. Fíjense, post, me navego acá, post X, acá. Post X es el casillero del array post que tiene el campo X del formulario. Ese campo, ojo, existe en este PHP porque se hizo una petición y se enviaron esos datos. No es que viaja el formulario, no es que se fija en el formulario qué dato hay, sino que el formulario lo que hace es juntar todo y hace la petición y le manda los datos. Y le agrega toda esa información.
ahí va un X con este dato que ingresó el usuario, ahí va un Y con este dato que ingresó el usuario, y un color con este dato. Bien, el name es el valor que va a llegar a la petición que se le haga. Entonces, lo que conviene es, esto conviene, convertirlos, cada uno de esos valores del array post a variables locales. Y podemos hacer esas int val post. Bueno, no necesitamos, puede ser un valor flotante ahora que pienso. Después vemos eso, como ver qué tipo de datos es estrictamente. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy leyendo mi array post de la petición, cada casillero, y lo estoy convirtiendo a variables de PHP. En lugar de estar todo el tiempo leyendo el arreglo. Entonces, de acá en adelante tengo variables X y color, que son los datos que quiero ingresar. Armemos la consulta. ¿Cómo armamos una consulta de PHP para insertar registros? Lo que nos conviene es armar una variable, le voy a poner query, o sea, de consulta. Estoy armando en una variable de PHP una cadena de texto que va a tener el insert. ¿Se acuerdan que habíamos visto instrucciones de insert para insertar registros? Bien. No tenemos la tabla donde vamos a insertar todo esto. Vamos a suponer que la tenemos y ahora la hacemos. Vamos a tener una tabla puntos que tiene sus campos. El campo ID, que va a tener cada registro, el campo X, el campo Y y el campo color. Podríamos sumarle, no hace falta ingresarlo en la consulta, la fecha en la que se creó, o en todo caso, qué usuario ingresó ese punto, por ejemplo. Pero vamos a guardar estrictamente estos valores. Y vamos a usar la sintaxis que teníamos nosotros. Vamos a poner set a mí me gusta más esta sintaxis para ver un poquito más organizados los datos que quiero ingresar. O sea, voy a insertar un registro y lo organizo un poquito así, así con un poquito de sangrías. ¿Falta algo acá? No. Bien. Está todo. Bien, insert into la tabla puntos, y ahora la vamos a crear, y el campo, setea el campo X, el valor que guardé acá en la variable. En el campo Y, este valor, y en el campo color, el valor color que haya sido ingresado. El resto de los campos se van a armar solo de nuestro modelo de bases de datos, o sea, de la tabla. El ID se va a insertar automáticamente y la fecha de creación del registro también se va a crear automáticamente. Vamos acá y bien, tenemos la consulta. ¿Cómo ejecutamos la consulta? MySQL query con la conexión y la consulta. ¿Qué es esto de la conexión? Nosotros hicimos acá, recibimos los datos, armamos el query y necesitamos la conexión a la base de datos. Bueno, voy a hacer acá, voy a incluir, ¿se acuerdan que podíamos incluir un archivo separado? O sea, puedo traer en la ejecución de este archivo formulario recibe, voy a tener la conexión a la base de datos en otro documento de mi proyecto. Entonces voy a hacer un proyecto nuevo, lo voy a guardar como conexión.php. Y voy a poner acá, este documento, este archivo conecta PHP a MySQL. Bien, ¿cómo es la conexión de PHP con MySQL para conectarse al motor de la base de datos primero?
necesito el usuario de la conexión. Ahora lo vamos a poner, porque esto puede cambiar entre uno y otro también. El host y el puerto. Voy a poner acá puerto y la base de datos. Bien. Estos son todos los valores que yo necesito para conectarme a un motor de base de datos y seleccionar específicamente una base de datos de mi motor de base de datos. Si yo tengo todos estos datos y son correctos, que los ponemos así en variables, y esto puede cambiar entre un entorno y otro, pero es probable que si hicimos una instalación de siguiente y trabajamos así en local, que el usuario sea así, root sin contraseña. Pero después vemos en todo caso qué valores pueden ir cambiando entre un caso y otro. Bueno, vamos a poner, lo escribo acá, creamos la conexión. Conexión igual esta instrucción, MySQLi connect, y ponemos, va a tomar el host que pusimos acá, el usuario que le pusimos un nombre, el password que también le pusimos un valor ahí, y la base de datos que hayamos establecido. Esto puede ir o no, pero está bueno establecerlo. Si no lo ponemos, por defecto es este valor. Pero a veces puede cambiar entre un entorno y otro. Pero vamos a poner acá el puerto por defecto es 3306. Quizás yo lo tenga que cambiar, por eso dejo acá esto como posibilidad. Acá se puede hacer esto también. Si hay un error, marcarlo. MySQL, si hay un error, justamente error connection, error number, digamos, si hay un número de error, entonces lo muestro. Muestro el error. Y el exit hace que se detenga la conexión, la ejecución del script. Entonces, ¿cómo nos quedó esto por el lado de PHP? Un archivo de PHP que tiene la conexión y ejecuta la conexión y la guarda en esta variable que se llama conexión. O sea, esto ejecuta la conexión y la guarda. Este archivito ustedes lo pueden poner así en su entorno y cambian estos valores. Y ya saben que este archivo ejecuta la conexión y la guarda en esta variable. Si venimos acá al formulario recibe, lo que hace este archivo, el recibe, que es el que nosotros vamos a ejecutar acá, incluye este archivo, entonces este archivo ejecuta la conexión y vamos a poner de acá en adelante, tengo la conexión en la variable conexión. Ahora estoy dudando si conexione con X. Si alguien me quiere corregir, lo agradezco. Con X. Gracias. Entonces, esta variable conexión tiene la conexión. ¿Qué me permite la variable conexión? Hacer este tipo de... no, acá yo quiero usar otro modo. Bueno, está bien. Usamos este. Me permite establecer este tipo de ejecuciones con variables de PHP como ejecutar una consulta. Esto es lo que más vamos a hacer a la hora de insertar registros. Ejecutar un query. ¿Qué query? Bueno, en la conexión, el query, la cadena de texto que hayamos guardado acá. Si yo guardo todo esto que ya vengo guardando y lo ejecuto acá, voy a tener un error de conexión porque no me puedo conectar con el usuario root por acá a la base de datos que por ahí le pusimos punto. De hecho, no puedo conectarme, el usuario no se puede conectar. Creo que mi usuario local es root. No, porque yo tengo que, perdón, ¿qué voy a cambiar yo? Tengo que cambiar acá mi puerto. Yo estoy usando mi puerto en MAMP, estoy utilizando este puerto, 8890, ¿sí? Pero por defecto, como decíamos, el 3306. En mi entorno, este es mi puerto, y vamos a ver si es que era root o root sin contraseña.
mm, root, root. Bien, por si acaso vamos a hacer directamente un usuario para esta base de datos, ¿sí? De hecho, no tengo todavía la base de datos puntos, que es la que queremos insertar a estos registros. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a nuestro phpMyAdmin. Voy a hacer una nueva base de datos. Le vamos a poner puntos. Y vamos con estos 4 campos. Esto lo voy a hacer rapidito. Nombre de la tabla. Bueno, justamente tenemos la base de datos puntos y la tabla puntos o coordenadas. Tiene un ID de punto que va a ser autoincrementable. Por eso se va a convertir en clave primaria. Y vamos a guardar un valor de X, un valor de Y y la fecha en que se creó. Creac. Fecha de creación es un date time. Vamos a buscar acá. Date time. Predeterminado current timestamp. Para que cuando yo inserte un registro se inserte. Ah, y necesitamos el campo color. Vamos a agregar un campo color. Después lo vamos a poner más arriba. Bien, valores por defecto, bueno, tenemos X e Y, que son valores, vamos a ponerlos float, y el color puede ser un hexadecimal o un varchar. Vamos a tomarlo como un varchar, porque vamos a guardar un dato, si veíamos por acá, este tipo de datos, vamos a guardar, así, un hexadecimal, pero no como un hexa específicamente, sino como una cadena de texto. Con 20 caracteres estamos bien. Bien, predeterminado, tenemos que definir si son predeterminados o nulos. Podríamos poner que puedan ser nulos. Cualquiera de todos estos datos pueden ser nulos. Así no le ponemos predeterminado. O podríamos, vamos a ponerle en lugar de nulo, predeterminado, 0. 0. Y el color sí, que sea nulo, en todo caso. Bien, acá tengo la estructura de una tabla. Lo voy a guardar. Y ya tengo una base de datos, puntos, que en realidad la base de datos podría ser obra, el nombre de la obra, el nombre del sistema. Y tengo una tabla, coordenadas, que tiene esta estructura. Creo que puedo fácilmente, acá quiero modificar y ponerlo antes. Mover antes de o después de la columna. Así la estructura me queda un poquito más organizada. El ID de punto, X, Y, color y la fecha en que se creó este registro. Bien, vamos con el usuario de la base de datos. Estamos en la tabla, en la base de datos puntos. No sé si me conviene por acá. No, voy a hacerlo desde el motor de bases de datos. O sea, voy a crear un usuario dentro del servidor de MySQL, de este entorno en el que estoy instalado, que sin, a ver si ya me toma puntos. No, no me acuerdo acá mi entorno, así que me voy a hacer un usuario para este sistema que estoy haciendo.
Entonces, ¿cómo hacemos un usuario? Vamos al home de nuestro servidor, hacemos una cuenta de usuario que va a ser para el servidor y podemos hacer... por ahí porque no le había puesto. Vamos a agregar una cuenta, le voy a poner usu puntos, el usuario para la tabla puntos, desde cualquier servidor, le pongo la misma contraseña, la vuelvo a escribir y otorgar los... acá tendría que otorgar los... a ver, vamos a ponerle... Si se llamara puntos el usuario, tendría los privilegios para puntos. Vamos a dejarlo así como está. No le voy a poner privilegios totales, o sea, simplemente ponemos acá el usuario y contraseña y lo guardamos. Ahora lo único que me queda es establecer que ese usuario tenga privilegios para la base de datos puntos. Entonces vengo a la base de datos puntos. Acá no está la vista, pero tenemos acá privilegios. Selecciono o agrego. ¿Dónde está puntos? Agregar un usuario. Bien, hacemos este último tramito acá que quiero llegar a conectar PHP con nuestro motor de bases de datos, ¿no? Teníamos la base de datos puntos, habíamos creado un usuario usu-puntos y tenemos acá, estamos en, creo que nos conviene ir por el usuario. Vamos con cuentas de usuario. Agarro este usuario que está acá, digamos que hicimos para esto, que le habíamos puesto la contraseña, es el número, la contraseña es el mismo, en este caso le pusimos el nombre, la misma contraseña que el nombre de usuario. Edito los privilegios y puedo acá asignarle todos los privilegios para una base de datos. La base de datos, puntos. Ay, no me deja... Ahí va. Ahí asigné la tabla de datos puntos, estoy en global. Ahí está, de datos puntos. Vamos a ponerle todos y guardar. Bien. Esta es la instrucción básicamente que generó darle todos los privilegios para la tabla, para la base de datos puntos al usuario usu puntos. Lo mismo, a ustedes es muy probable que este archivo de conexión les quede root y guión bajo o root en blanco o root, por ejemplo, o root 1, 2, 3, 4, 5 o algo así, pero no va a ir mucho más allá de eso. Nosotros hicimos un usuario usupuntos con password usupuntos, se conecta al servidor local, el puerto seguramente les quede 3306, yo puse este puerto de entorno de MAM. Ya creo que está... No creo. Bien, y la base de datos puntos. A ver si todo va bien acá. Estará llegando otro puerto. Uso, host, pass, db. Voy a hacer algo medio crudo acá, que es a mi usuario, uso puntos, darle todos los privilegios, a ver si es que viene por acá la cosa. Uso puntos, editar el privilegio, seleccionar todo,
continuar. Y quizás el nombre del host. Ah, bueno, esto también es muy específico del entorno. Por ahí no le gustó acceder por nombre al host, y sí por dirección de IP local. ¿Sí? Esto suele ser equivalente, pero puede llegar a pasar, digamos, ¿no? Que la ruta para llegar a mi instalación de mi base de datos, en vez del localhost, tenga que estar expresado numéricamente por dirección de IP. Profe, ahí También, no falta el cierre de la etiqueta y eso no puede estar haciendo algo. ¿cuál etiqueta? La de PHP, ¿no No, falta el no, no. cierre? No pasa nada. Está bien la indicación, pero por los PHP que cierran sin ejecutar nada afuera del PHP, no hace falta que cierren. Porque de hecho a veces podemos hacer esto y nos puede quedar un espacio en blanco al final. Y esto empezaría a salir al código fuente. En cambio, de esta manera, PHP se termina de compilar sin emitir nada de código fuente. Pero está bien la indicación. Esto no hace falta que cierre. Si el PHP compila enteramente PHP, puede quedar abierto así. Conviene que quede abierto. Bueno, ahí tenemos ya nuestro archivo conectado. No, o sea, me estaban marcando el error y además error de conexión acá, etcétera. Ahora no nos marca nada, entonces eso quiere decir que está bien. Y entonces este archivo de PHP, conexión.php, tiene resuelta la conexión a la base de datos. Acá, si llegan a lidiar con esto, como me pasó a mí, podemos empezar a preguntar en Discord, no llego al motor de base de datos, por ahí falta encender el motor de base de datos, por ahí confundí el nombre de usuario con nombre de base con el nombre de la base o de la tabla, etcétera, ¿no? Esa vueltita puede llegar a darse en cada caso particular y no deben preguntarlo. Acuérdense que contamos ahí con Stan, que va a estar conectado en Discord también para ir aportando ese tipo de soluciones y en la medida que las consulten, ¿no? Entonces, este archivo conexión resuelve la conexión y la guarda en la variable conexión, como lo comentamos acá. De acá en adelante yo utilizo esa variable para ejecutar las consultas. También podemos, a ver si le gusta esto, conexión, query. Si esto, a ver si esto se empareja. Sí. Bien, este modelo es un poquito más, es más asociado al modelo de objetos y es mejor, digamos, ¿no? Terminemos de repasar esto. Tenemos los datos que recibimos, los vamos guardando en variable, armamos la consulta, fíjense, podemos hacer, imprimimos la consulta. Estos son los datos que recibimos. Esta es la consulta como nos quedó armado como una cadena. Y la conexión, vamos a hacerlo dentro de un if. Si hay un resultado, o sea, si el resultado es un valor booleano válido, se guardó la consulta, se guardó el punto. Y si no, quiere decir que esto dio un error y podemos imprimir el error, ¿no? Echo error, conexión, que es el objeto de la conexión, y el error. ¿Tá? ¿Cuál podría ser el error? Por ejemplo, insert into puntos, o sí, puntos tabla, no sé. Nombramos mal en la base, la tabla,
ahí va a dar un error de conexión, la consulta devolvió un error, entonces me dice no se guardó el punto y el error lo imprimo, la tabla puntos, la base de datos, puntos, punto, uy, ¿cuántos puntos? Puntos guión bajo tabla no existe. Bueno, ya me tira un indicio de cosas que tengo que revisar. Ah, no, la tabla se llama puntos. Bien, ahí actualizo el envío de los datos. Bueno, si vamos a nuestra base de datos, cada vez que yo actualicé esta inserción de puntos, vamos a navegar acá, nuestra base de datos puntos, nuestra tabla. Ah, no, está bien. No existe la tabla puntos, es la tabla coordenadas. ¿Y por qué acá? Ah, está bien, no me está mostrando bien, el error. No existe la tabla puntos, nuestra tabla se llama coordenadas. Actualizar. Ahora sí, se guarda el punto. Si vamos a ver nuestra base de datos, tenemos coordenadas y guardamos esto. Acá podríamos poner un volver, ¿no? Para volver al formulario, de hecho sin hacer mucho escándalo de apariencia, podemos poner un volver al formulario ingresa, .php, volver al formulario. Acá se volvió a insertar el registro y acá vuelvo al formulario. Voy a guardar otro punto, 30,5, otro color, enviar. Se guardó el punto, tiqui, 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 volver al formulario. Bien, ¿qué me gustaría ahora? Hacer un ver los puntos. Y con esto ahí ya terminamos. Voy a hacer un archivo nuevo. Ahora vas a hacer un archivo que te muestre la consulta, toda listada. El select, el resultado de un select. ¿Estoy grabando? Sí. Creo que sí, dice recording. Sí, sí. Bien. Vamos a poner acá, esta vista muestra el resultado de un select. O sea, ¿qué queremos mostrar? Es lo mismo que hicimos acá, que yo vine a ver en el motor, así a través de phpMyAdmin, yo navego la tabla coordenadas y puedo ver el listado. Bueno, estoy viendo el resultado de esto, de este select. Bueno, ¿cómo lo agregamos a nuestro sistema? Vamos a ver, ya que estamos, pongamos en el formulario ingresa. Voy a poner acá un href, a ver, formulario, no, era listado, no lo nombramos todavía, listado.php. Quiero hacer esto, un link estoy navegando a listado.php. Listado.php. Bien, este es el documento que estamos creando, lo voy a guardar como listado.php. Y vamos a hacer, entonces, este documento, cuando yo navegue desde acá y abra, me falta actualizar, abra listado.php, va a hacer la consulta en la base de datos y me va a mostrar cada uno de los puntos. Entonces, ¿cómo es la consulta? Primero tengo que incluir una vez la conexión. Esto, de la misma manera que el archivo, el formulario recibe, incluye la conexión a la base de datos para poder después hacer un insert. Bueno, este documento también hace la inclusión del archivo conexión para tener, ahora sí, acá la conexión y poder hacer el select, o sea, la consulta. Vamos con armar la consulta. Lo mismo, hacemos en una cadena de texto, en una variable de PHP, armamos el select. Queremos el X, el Y, el color, también queremos el ID.
ID, X, color, y traigamos todo, la fecha de creación. Ahí Creo que lo podemos pusimos. poner el asterisco directamente. Sí, sí, podría ser. Sí, pongamos Pero bueno, asterisco de la tabla. si después No metemos pusimos, más tablas, ya se claro, complica. lo que pasa es que igual, si traigo más cosas, tengo que ahora recorrer los registros y los campos. Entonces, pongamos la consulta para verla como el mismo criterio que usamos para ingresar. Fíjense, hasta ahí armamos nuestro documento, digamos, nuestro listado. Esto obviamente no hace falta, es solamente ahora en términos académicos, digamos, ¿no? Pedagógicos o didácticos, mostrar la consulta en el mismo documento. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el objeto de la consulta? Bueno, el resultado es ejecutar en la conexión la consulta que acabamos de hacer. Es la misma acción que hicimos para insertar un registro, o sea, en la conexión ejecutar la inserción. Bueno, acá en la conexión ejecutamos una consulta de select. El resultado de esta consulta se va a guardar acá, ¿sí? En esa variable de resultado yo tengo un objeto que resulta de hacer un select. El resultado, o sea, ese objeto tiene más o menos la estructura, o la podemos pensar como una tabla de dos entradas, ¿no? O sea, una tabla de filas con campos, como si lo viéramos acá en PHP-MyAdmin, vemos los campos y cada registro como una fila. Bueno, este es más o menos el objeto, lo podemos pensar así. ¿Qué tenemos que hacer para mostrar esto en nuestro código fuente de PHP? Vamos a ir recorriendo uno a uno los registros con una función, va a ir recorriendo los registros y para cada registro vamos a mostrar los campos. ¿Cómo recorremos uno a uno los registros? Podemos hacer, vamos a poner acá, recorremos el resultado, lo hacemos con while. No, vamos acá. Mejor vamos a hacer esto. Como una tabla. Abrimos una etiqueta de tabla, abrimos una fila de encabezado y fíjense que acá voy a imprimir el encabezado de una tabla, ¿sí? Todo esto es una fila de encabezado de una tabla y al final de todo tengo que cerrar la tabla. Entre esta fila encabezado y el cierre de la tabla, acá recorro los resultados. ¿Cómo los recorremos? Con un while. Ya me lo sugirió acá. ¿Cómo ejecutamos el while? Bueno, vamos guardando uno a uno cada fila en esta variable, en la variable fila. ¿Qué dato vamos a guardar? Recorrer el objeto con el método fetchAsoc. FetchAsoc o fetchArray, son diferentes nombres, pero podemos usar directamente acá, FetchAsoc. Lo que hace es obtener uno a uno los registros y guardarlos como un arreglo dentro de la fila. O sea, la primera vez que hago esto, me devuelve el primer registro de la consulta. Me lo devuelve como un arreglo. Entonces yo puedo mostrar ese arreglo como una fila, ¿ah? Donde cada campo es fila, ID, fila, X, es un array, ¿vieron? Fila y fila, color. Y se termina el while hasta acá, terminando de imprimir en la fila acá. La siguiente vez que ejecuta el while, ¿cuándo se sigue ejecutando el while? Se sigue ejecutando mientras esto devuelva verdadero. Entonces, ahora vuelve a ejecutar esto y el apuntador ahora me devuelve el siguiente registro. Este apuntador de fetch, de recorrer, de caminar un objeto, me devuelve este. E imprime una fila con estos campos, pero ahora con ese objeto de esa fila.
y vuelve a hacer un fila fetch assoc, entonces me devuelve ahora este. E imprime una fila con esos campos, y cuando viene acá e intenta obtener el siguiente de la fila, no hay ningún siguiente en los resultados, entonces ahí devuelve falso este while y sigue con el resto del script fuera del while. Entonces, esta es básicamente la manera de recorrer uno a uno todos los resultados, todos los registros que obtuvo mi consulta. Voy a guardar esto acá y voy a actualizar el ver acá listado, listado.php, y ahí está. Bien, ¿qué no le gustó? Índice ID, ¿cómo le pusimos nosotros al campo ID? En la tabla puntos, acá estábamos. La tabla coordenadas, ID punto. Entonces no es ID, es ID punto. Bien, ahí está uno a uno los registros. Estaría bueno, miren, voy a agregarle una tabla más, una columna más, agregando una fila más en el encabezado. Eso ya me muestra. Y voy a hacer que imprima un TD que me escriba, dentro de ese TD, me escriba un div de ancho 20 por 20 píxeles y de background color, el color de la consulta. Dice que me ponga un div acá, mostrando el color. Como para mostrarles cómo este dato también puede ser un parámetro de una consulta o puede estar oculto, no hace falta que todos los datos se muestren. Más que 20, pongámosle 100%. A ver. Entonces ahí ocupo toda la celda de esa tabla, ¿no? Sin tomarnos mucho trabajo en los estilos. Vamos a agregarle solamente a este documento la posibilidad así bien, digamos, cero interfaz de usuario UX. Vamos a poner acá un volver. ¿En qué es un genio? PHP, digo, Copilot, para regresar al formulario. Vamos a cerrarle el PHP. Ahí. Bien, ahí tengo volver al formulario. Puedo ingresar más puntos. Un cian acá. Enviar. Se guardó. Quizás el guardar podría estar combinado con el listado, o de hecho, lo que se usa mucho también es que la misma vista de insertar tenga a continuación el listado. Entonces, a veces, no quiero hacerlo ahora para no confundirlos, pero la navegación puede ser al mismo archivo. O sea, este mismo documento PHP puede recibir la petición, ingresar el punto y volver a mostrarme el formulario para ingresar otro, y también estar mostrándome el listado. Pero quiero separar así las acciones en este punto. Bueno, ¿qué hicimos hasta acá? Un formulario de PHP que navega a un formulario que recibe, ya lo habíamos hecho, y una vista de PHP que me muestra los registros de una base de datos. De esto, lo único que faltaría, por ejemplo, es de ver estos puntos, que esta vista me permita, tengo un botón que me permita ir a borrar este registro en mi sistema, ¿no? O modificarlo, pero no nos vamos a meter tanto en modificar, sino que yo pueda como seleccionar la entidad y eliminarla, ¿no? O sea, navegar a un borrar. Si ustedes quieren ir investigando eso, pueden hacerlo. Pero por ahora lo que les pediría es que traten de implementar este mismo entorno, incluso este mismo sistemita así, con estas vistas, que logren hacerlo funcionar conectados a su motor de base de datos. Bien, yo dejo acá de
de compartir y de grabar. Profe, consulta. ¿El Copilot es lo que te sugiere como el código cuando vas escribiendo en Visual Studio? ¿O cómo hacer para deducir lo que tú quieres escribir? Eh, sí, es una herramienta de inteligencia artificial similar a, por ejemplo, abrir yo, digamos, perdón, todo lo que es conexión a base de datos de de MySQL, ustedes pueden buscar conexión a MySQL con PHP y van a encontrar documentación principalmente en estos portales de PHP o el de MySQL, pero acá van a ver que hay un ejemplo de conexión muy similar al que hicimos nosotros. Este PHP tiene la sintaxis de conexión y me muestra un error si no se puede conectar, etcétera, ¿no? Este ejemplo yo lo puedo llevar así y pegarlo en mi archivito de conexión. Ya tengo un ejemplo, o sea, voy a pisar, después lo deshago, ¿no? Puedo pisar acá y poner acá mis nombres de usuario y contraseña, etcétera, y ya este Profe, archivo conexión. Moviendo la Sí. pantalla. Ah, no estoy compartiendo, conectando. no se ve nada. La, 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 la. Perdón. Claro, No no estoy- entendíamos nada. Y así es como se soluciona el problema del hambre mundial. eh, y... Uy, se me borró. No, ¿dónde está? No encuentro. ¿Dónde está? Ahí va. Eh, sigo grabando, bien. Bueno, no, si hacen una búsqueda, les mostraba acá, hacen una búsqueda en Google, van a encontrar muchos scripts que tienen resuelto lo que queremos hacer. Una conexión a la base de datos, entran a PHP y una muestra del archivo de conexión. Un recorrer resultados de una consulta SQL de PHP, por ahí ser más específicos en consulta MySQL y PHP. Bueno, puede ser alguno de estos portales, Stack Overflow también. Fíjense, algunos tienen algún inconveniente por acá. Eh, Acá tienen incluso la conexión y lo que estuvimos escribiendo nosotros, a veces con algunas variaciones, como acá, por ejemplo, tiene la cuenta de cuántos registros se obtuvo en el resultado de la conexión. Eso lo vamos a ver un poquito más la semana que viene. Pero la otra a la que quería llegar era con ChatGPT, por ejemplo. Cómo recorrer los resultados de una consulta MySQL y ahí está la conexión y después la consulta, que lo pusimos nosotros en un documento, y bueno, incluso acá la pregunta es si hay más de un resultado, y acá el while que hicimos nosotros, ¿sí? Al chat GPT incluso le van pasando el modelo de datos, por ejemplo, a ver si sale algo tan crudo como esto. ¿Cómo recorrer? Y voy a poner acá, este es mi modelo de datos. Lo pegué así como pude, podríamos depurarlo un poquito, poner algunos registros de ejemplo, no sé, una cosa así. A ver si le gusta ahí. Sí, fíjense que ya me interpretó de lo que yo le pasé
qué campos tiene mi consulta, digamos, ¿no? Y ahí está el while como le hicimos nosotros hoy. Hoy a la mañana parece que estoy hablando. Bueno, ahí está el eco de esa manera. Bien, antes de irse a que a resolverlo de esta manera, lo mejor es entender esta conexión, ¿sí? O sea, entender el motor de base de datos, entender que se está compilando PHP y que MySQL está, o sea, que una instrucción de PHP está conectándose al motor, ejecutando una consulta y ese resultado de consulta se está mostrando uno a uno en los registros. Después la sintaxis más específica o ver, entonces, cómo empiezo a modelar estos datos, estos resultados en un siguiente paso, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, eso, al lidiar con esto, y iba a abrir el espacio a eso para ver si tienen alguna pregunta en este punto que piensan que la podemos orientar ahora o seguramente quede como para ejecutarse, digamos, meterse con esto y lidiar con esto, tienen bastante para entretenerse. Sería bueno que Yo te esta quería, semana intenten, ¿no? Sí. yo te quería consultar por qué para recorrer todos los datos de la base de datos usas un while y no un for, a modo de curiosidad, ¿viste? Sí, está bien la pregunta, pero podría ser un for. La estructura o la sintaxis de for está pensada principalmente para tener un índice en cada vuelta, un índice numérico que va aumentando de a uno, o Sí, a veces hasta poder saltar de a varios. Por eso tiene un parámetro más el for. Tiene un parámetro de inicialización, de condición y de incremento. Acá, como vos ya tenés un objeto limitado en cantidad, no necesitas inicializar, condición e incremento, sino que necesitas solamente la condición. El while simplifica eso. claro, Hace uno a uno esto hasta que ya no se pueda más. claro, ahí entendí. Gracias. Con un for tendrías que empezar en cero y contar mientras sea menor que la cantidad que acabo de obtener, ir aumentando de a uno y todo eso es necesario. Profe, eh, ¿esto lo vamos a vincular con processing en algún momento? Sí. Y ahí va muy bien la pregunta. Fíjense esto que yo estoy viendo acá como un listado. La idea es que este modelo de datos sea lo más parecido a lo que vayamos a consumir desde processing. Processing no lee este código fuente, no lee una tabla, no lee la etiqueta table con los TD, etcétera, sino que incluso más simple, nosotros desde PHP podemos imprimir texto, solamente texto. Ya sabemos que Processing lee texto y parseamos texto, ¿se acuerdan con load strings? Bueno, Processing puede hacer un load strings de un PHP que consulta la base de datos e imprime una a una estas líneas de los registros. Bueno, la idea en Processing va a ser eh, obtener estos registros guardados que van a ser muy similares a estos y el desafío por ahí es que agreguen uno o más campos, dos campos, por ejemplo, que hagan al sistema que ustedes quieran implementar. O sea, no sé, una palabra clave o una palabra o una estación, algo que se ingrese junto a este dato, que sea lo que se vaya a representar después en esa visualización de processing. ¿Se entiende ahí, Facundo? Bien. Otra vez creo que me quedé explicando en el aire, pero se entendió, me parece. Bueno. Bueno, me encanta del lunes que les puedo desear una muy buena semana, o lo que queda de ella, desde martes hasta el final de semana. Así que no sé si hay alguna consulta más, si alguien por ahí se quiere quedar consultando algo. El presente, acuérdense de pasarlo, está en el WhatsApp, ¿no? Eh,
No sé dónde está. Acá. No se olviden de pasar el presente. Se los paso acá en el Zoom. Bueno, gracias, Pedro. Ahí entren al link, carguen el apellido y nombre, porfa. Y lo seguimos en la semana. Aprovechen el Discord para consultar. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Buena Chao, semana. gracias. Chao, hasta luego. Gracias.